Bueno, tenemos nuestra palabra de la semana que viene en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 4. Este versículo forma parte de un pasaje muy importante donde vamos a escuchar las palabras de Jesús. Dice el versículo 4 en la Nueva Versión Internacional: Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Aquí nosotros lo que vemos es que ellos habían estado pescando toda la noche habían estado pescando. Y al final, cuando regresaron, pues no habían pescado absolutamente nada. O sea, que su trabajo había sido un trabajo prácticamente desperdiciado. Pero también lo que podemos ver aquí en este pasaje, si leemos desde el versículo 1 de este capítulo 5, nos damos cuenta cómo, por un lado, Jesús estaba terminando de predicar, les indicó que se llevaran las dos barcas y que ellos se fueran. Estaban lavando sus redes. Jesús le pidió a Pedro que una de las barcas la usara, le permitiera usarla para predicar precisamente a toda la multitud. Pedro había estado pescando toda la noche, había estado trabajando, era su trabajo formal. Pedro no pescaba por hobby, no pescaba por divertirse. Pedro pescaba porque era la fuente de ingresos de su vida. Y él conocía, pues, cómo era el medio del mar, cómo era la situación de los pescadores. Él tenía conocimiento, tenía la experiencia. Entonces dice que estuvo pescando toda la noche y que finalmente no pescaron nada. Jesús llega con Pedro y le dice que lleve su barca hacia aguas más profundas y que eche las redes. Pedro le responde a Jesús, como después íbamos a ver el carácter de Pedro. Pedro le responde a Jesús que había estado trabajando toda la noche y que no habían pescado nada. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús: mas en tu nombre echaré la red. Y dice que cuando hicieron esto, se llenó la red, que casi se rompían. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta palabra? Primero, podemos ser las personas más experimentadas, podemos ser las personas con mayor conocimiento de algún tema, pero finalmente, si nosotros no estamos actuando de acuerdo o conforme a la voluntad del Señor, no vamos a pescar nada. Aquí vemos también que Pedro nos da una excelente enseñanza sobre lo que es la obediencia. Pedro reclamó, como nosotros a veces también reclamamos o nos justificamos de las cosas, pero al final Pedro obedeció, y esa obediencia le llevó a Pedro precisamente a lograr el propósito que Jesús quería lograr en Pedro, que por obedecer la instrucción del maestro, él iba a obtener un gran fruto, que fue una pesca milagrosa. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que el Señor nos da como instrucción para hacer, y nosotros somos obedientes, el fruto lo vamos a poder disfrutar, lo vamos a poder ver. Pero es importante también que después de este incidente, Pedro ya no se convierte en un pescador de peces, se convierte en un pescador de hombres, que era finalmente el mensaje que Jesús quería darle a él. Quería mostrarle que lo que él tenía que hacer era precisamente predicar las buenas nuevas, predicar lo que iba a aprender al lado de Jesús. Y también otra cosa importante, dice: lleva la barca hacia aguas más profundas. Esas aguas más profundas, ¿cuáles son? Son aguas donde hay una verdadera necesidad de que el Señor sea conocido, una verdadera necesidad de que Jesucristo llegue para sanar, de que Jesucristo llegue precisamente para cambiar esas vidas. Esas son las aguas más profundas.
Y nosotros podemos tener también dentro de nosotros áreas muy profundas en donde no hemos permitido que Jesús llegue. Entonces, la enseñanza es que por la obediencia, Pedro obtuvo un beneficio, un gran beneficio. Y Cristo lo que quiere mostrarnos es que por la obediencia nosotros también disfrutemos de ese gran beneficio.